Pero lo cierto es que la primera demanda que puso Wade a las empresas de Michael Jackson en 2013 fue hecha bajo sello, para que fuese confidencial. Hola de nuevo. Titular de este vídeo. Chun chun. HBO está dando palos de ciego mientras la defensa de Michael Jackson se hace poco a poco más fuerte. Empezamos. El otro día nos sorprendía ver cómo HBO cambiaba la descripción de su documental y pasaba de poner "dos hombres cuentan la historia de cómo fueron abusados sexualmente por Michael Jackson" a "dos hombres describen los supuestos abusos que sufrieron a manos de Michael Jackson". Incluían discretamente la palabra supuestos, dejando ver con esto que lo que dice la película no tiene por qué ser real. Pero es que unos días después volvieron a cambiar la descripción y ahora dice así: este documental de 2 partes explora las experiencias separadas pero paralelas de 2 hombres que pasaron tiempo con Michael Jackson cuando eran jóvenes. No mencionan ya los abusos sexuales de ningún tipo, nada de nada. ¿Por qué han cambiado la descripción? Pues muy probablemente por la demanda que tienen encima por parte del estate de Michael Jackson, que reclaman nada menos que $100 millones a HBO por incumplir una cláusula. Esta cláusula del año 92 impedía a la cadena HBO emitir contenido ofensivo hacia Michael Jackson si esto se emitía en el concierto de Bucarest de la gira Dangerous. El estate les ha demandado por incumplir esta cláusula y desde entonces HBO está dando palos de ciego en sus respuestas a esta demanda. El otro día afirmaron que la cláusula a la que se aferra el estate para demandarles caducó hace 26 años, algo que en principio es falso, porque la cláusula indica que el contrato es perpetuo, es decir, que no tiene fecha límite. HBO tampoco quiere que el arbitraje de la demanda sea público, quieren impedirlo, y el estate les responde esto. La oposición de HBO muestra claramente que tienen miedo de que se adjudique el arbitraje público porque expondría la falsedad del documental. El estate quiere un arbitraje abierto al público para que todos lo vean. Si HBO defiende que el contrato no se aplica o está vencido, ¿por qué se oponen al arbitraje público? La razón es que saben que fueron cómplices en esta farsa unilateral para ganar dinero, violando claramente el acuerdo. HBO no quiere que esto se pelee en ningún tribunal porque expondría la falsedad y el engaño intencionado del documental. La reacción de HBO ante esta demanda es retrasar lo inevitable y continuar informando mal al público. Y no solo eso, HBO también afirma que el estate lanzó su propio documental para responder a las acusaciones de Living Neverland, algo que es mentira y demuestra que están totalmente perdidos. ¿Por qué dicen esto? Porque cuando se emitió el vídeo del youtuber Liam McEwan, la prensa lo catalogó erróneamente como el documental de la familia Jackson, solo porque salían entrevistados 2 de los sobrinos de Michael, entre otras personas. HBO vio las noticias de la prensa y alegan ahora que la familia Jackson ya hizo un documental de respuesta, algo que es totalmente falso. Por otro lado, se ha conocido la noticia de que el mes que viene aparecerá un nuevo documental en Amazon Prime, que pretende desmentir todas estas acusaciones. En el teaser del documental aparece un antiguo guardaespaldas de Michael, y también aparece Mark Lester, amigo de Michael, aparece su hija y Mike Smalcombe, periodista biógrafo de Michael. Y si no me equivoco, creo que fue él el que descubrió lo de la estación de tren. Dan Reed sigue haciendo el ridículo. En el vídeo anterior hablábamos de cómo le habían cancelado su cuenta troll en la que se apoyaba a sí mismo y discutía con los fans de Michael. Pero es que el otro día comentó por Twitter sobre la estación de tren que sí, que estaba construida cuando Safechuck dijo que fue abusado. Y cita como fuente un podcast en el que participó Harrison Funk, el que hizo las fotografías de Neverland, diciendo que Harrison había dicho que la estación se había construido antes de que se consiguiese el permiso para construirla. Pues bien, Harrison Funk le contestó por Twitter y le dijo esto: la sesión de fotos que me refería ocurrió en junio de 1994, definitivamente no antes. Me niego a involucrarme con las personas que intentan tergiversar mis palabras para ajustarse a su plan.
Y bueno, también le dedicó muchos más tweets, pero tampoco voy a mencionarlos todos. Más datos de los que se ha estado hablando estos días sobre Wade Robson. Wade afirma en Living Neverland que no busca dinero con su testimonio, que lo que quería era una plataforma poderosa para apoyar su verdad tanto como pudiese, y que lo hacía para denunciar la situación y apoyar la causa de las víctimas de abuso sexual infantil, pero no para ganar dinero. Pero lo cierto es que la primera demanda que puso Wade a las empresas de Michael Jackson en 2013 fue hecha bajo sello para que fuese confidencial y pudiesen llegar a una resolución de la forma más discreta posible para proteger los intereses de privacidad de Michael Jackson y sus empresas. Es decir, Wade Robson buscaba desde el primer momento una compensación económica en secreto y no le interesaba apoyar una causa a favor de las víctimas de abuso infantil. Empezó a hacerlo en cuanto el medio de comunicación TMZ se enteró de su demanda y la hizo pública. También se han recopilado decenas de testimonios de gente del entorno de Wade, antiguos colaboradores, compañeros de trabajo, alumnos de sus clases de baile, y todos están avisando por las redes sociales de que Wade Robson está mintiendo, y tanto es así que si esto fuese un juicio real ante los tribunales no tendría ninguna oportunidad de ganar. Por eso esperaron a que Michael no estuviese aquí para defenderse. Hay tantas personas que conocían a ambos que no tendría nada que hacer ante los tribunales. Están desacreditados por todas las vías posibles, con testigos y con pruebas físicas que contradicen su relato. Estos son algunos de los testimonios de personas que conocen a Wade Robson y nos avisan de que no le creamos, que está mintiendo y que no es la primera vez que hace algo así. Pero hay muchísimos más. Let's bring Sean Welling in, who is friends with Wade Robson, one of the accusers. Correct. Tell us what you know about this situation and what Wade shared with you. The world, and more personally, my life forever. He's the reason I dance, the reason I make music, and one of the main reasons I believe in the pure goodness of humankind. That's Wade Robson talking about his friend Michael Jackson shortly after he deceased. My name's Sean Welling. I'm founder of Planet Funk Academy. In 2007, Wade Robson came down here to share his craft. He also sat right here in this room, right here, and told me very clearly that nothing inappropriate has ever happened between him and Michael Jackson. And in fact, nothing inappropriate has ever happened, in his opinion, between Michael or any other person, specifically kids. If this documentary has any truth to it, it would lead to believe my friend back then is willing to go on trial under oath and shame a victim. It would tell me that my friend was willing to go on trial under oath and let a monster go free by lying and saying that nothing inappropriate has ever happened between him and Michael. Sobre Living Neverland tenemos la mala noticia de que ha llegado a Netflix, de momento solo en los Emiratos Árabes Unidos y en África del Norte. Es muy raro que HBO venda su producción justo a la competidora más directa. Esto puede significar también una dificultad para que los documentales de TAG lleguen a Netflix, si Living Neverland sigue expandiéndose a más países a través de la plataforma. Y Sony, que podría acabar con todo esto de un plumazo, sigue sin decir ni una palabra. En enero, casualmente, unos días antes de que se conociese nada de Living Neverland, renegociaron el contrato de los derechos de la música de Michael Jackson e invirtieron $250 millones. Las ventas de sus discos se han disparado tras la aparición del documental. Ellos lo sabían, ellos han ganado con todo esto y lo demás les da igual. Aquí es donde se ven sus verdaderos intereses. Están todos involucrados de una manera u otra. Y por si fuera poco, y como si se tratase de una broma, la banda sonora de Living Neverland ya está a la venta en Amazon, iTunes y disponible en Spotify. Luego dicen que esto no va de dinero, sino de dar voz a las víctimas de abuso infantil. Y tienen la frialdad de poner títulos como A la hora de dormir, El escape de Michael, Tocado por sus manos o Cada habitación. Es increíble, es un tremendo negocio vomitivo. Y para ver la magnitud del daño que se ha hecho con este documental, tan solo hay que ver que Motown celebró su 60 aniversario con un concierto con un montón de artistas, y ni Michael Jackson ni los Jackson 5 fueron mencionados. El artista más exitoso que salió de Motown
no fue mencionado en la gala de su 60 aniversario. Pero por otro lado, los padres de los alumnos del colegio de Garner Street, donde estudió Michael una temporada cuando era niño, han votado para decidir si mantenían el nombre del auditorio Michael Jackson a raíz de todas estas acusaciones, y la votación ha resultado ser favorable para mantenerlo. Los resultados quedaron en un 70% frente a un 30%, así que el nombre se queda finalmente. Más noticias. El abogado de Michael Jackson durante el juicio de 2005, Tom Mesereau, ha participado en un podcast para hablar de todo lo que estaba pasando, y esto fue lo que ha dicho sobre Wade Robson. No tengo ninguna duda en mi mente de que estaba diciendo la verdad en 2005. Cuando escucho que esas acusaciones aparecen repentinamente años después de su muerte, no tienen sentido para mí. No les creo. No habría llamado a esta persona como mi primer testigo si no hubiera sentido que realmente era fuerte, y comenzaría el caso de la defensa de una manera muy convincente, y lo hizo. El exabogado de Jackson también cuenta los hechos que rodean la afirmación de James Safechuck en la película de que se negó a declarar en 2005, a pesar de los intentos de Jackson y su equipo legal de intimidarlo para que lo hiciera. Quizás el elemento más interesante aparece al final de la primera sección de la entrevista, cuando Mesereau evalúa cómo el movimiento Me Too ha alterado drásticamente la forma en que evaluamos las denuncias de abuso sexual de una manera peligrosa y no consistente con la forma en que nuestro sistema legal está construido. Algo muy curioso, ¿recordáis que hablamos en el vídeo anterior de Michael Jacobs Higgins? Ya sabéis, el estafador alemán ya condenado en su país por vender artículos falsos de Michael Jackson, y que ahora, a raíz del documental, había empezado a acusar a Michael Jackson de haber abusado también de él. Pues he hablado con un coleccionista de primer nivel que tiene artículos personales de Michael Jackson, y me ha contado que Jacobs Higgins le escribió el otro día para comprarle un trofeo oficial de Michael Jackson, un award, y que no había sido el único, que había contactado también con más coleccionistas para conseguir artículos importantes de Michael Jackson. Hay que dejar constancia de esto, porque Jacobs Higgins quiere grabar un documental y seguramente pretenda hacerse con objetos personales de Michael Jackson para tratar así de justificar un vínculo cercano con él. Así que desde aquí dejamos constancia de esto por lo que pudiera pasar. Para ir acabando, me gustaría agradecer el apoyo que algunos famosos están haciendo a Michael Jackson. Dos de los más importantes que se han sumado en estas semanas han sido Madonna y Boy George. Boy George ha dicho: creo que una de las cosas que no está en ninguno de estos documentales es la palabra presunto. Se da casi por sentado que esto es lo que sucedió, y por lo tanto todos debemos aceptarlo. Y desafortunadamente él no está aquí para defenderse. Y Madonna, por su parte, aunque no ha visto el documental, ha hecho una gran observación. Dijo esto: siempre digo, ¿cuál ha sido el procedimiento? ¿Qué pretenden sacar de esto? ¿Hay personas que piden dinero? ¿Hay algún tipo de extorsión? Yo tendría todas esas cosas en cuenta. Y añade: no tengo mentalidad de linchamiento, por lo que, en mi opinión, las personas son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. A mí me han lanzado 1000 acusaciones que no son ciertas. Cuando me dicen estas cosas, digo, ¿puedes probarlo? Y por último, Tag Jackson ha dado muchos más detalles sobre los documentales que hará sobre Michael. Personalmente tengo muchas esperanzas con esto, creo que van a ser definitivos y van a poner punto final a los rumores sobre Michael Jackson. Solo espero que tengan el apoyo corporativo necesario para su distribución, aunque sea algo difícil, ya que los medios no apuestan nunca por noticias positivas sobre Michael, aunque se traten de la verdad. Dejo aquí algunos de los puntos más importantes que ha dicho sobre los documentales. Dice así: una de las preguntas más frecuentes es: ¿ya comenzamos el proyecto? La respuesta es sí, sin embargo todavía estamos en la parte aburrida de la producción, y hay mucha preproducción, redacción, presupuestos, contratación, retorno de la inversión para posibles inversores, investigación, papeleo. La buena noticia es que estamos casi al final de esta etapa. ¿Será esto completado y será este año? Definitivamente se completará. Tenemos todo lo que necesitamos para grabar y editar esto, equipo inteligente y personal. Sin embargo, los clips de noticias, música y vídeos personales no serán gratuitos ni económicos. También sabemos que no podemos contar con los medios de comunicación para promover ninguna historia positiva de Michael. Por lo tanto, los fondos adicionales se destinarán a marketing y promoción en línea. Entonces, ¿quién está involucrado? No puedo compartir esta lista todavía,
pero puedo decir que no estoy haciendo este proyecto solo. Hay algunas personas realmente dedicadas a bordo, ayudándome a dirigir esta nave. También puedo decir que la cantidad de personas que estaban muy cerca de mi tío, que se han ofrecido voluntariamente para ayudar y ser entrevistadas, está más allá de mis expectativas. Esta película hará justicia a mi tío. Esto es más grande que Living Neverland. Se trata de todas las mentiras y acusaciones del pasado que han plagado injustamente la vida de mi tío mientras estaba vivo e infectaron su legado incluso después de su muerte. Esta película trata sobre todas las respuestas, los hechos y la verdad. Quiero que esto resista la prueba del tiempo, como mi tío. Quiero que esto sea a lo que la gente hace referencia dentro de cientos de años cuando busquen al legendario Michael Jackson. Y nada más, muchas gracias por todo, gracias a Nico Tordoya de nuevo por editar este vídeo, seguidle todos en su canal, que está haciendo un gran trabajo y además es un gran imitador de Michael Jackson. Y nada más, animaros a todos a reservar mi libro que saldrá a finales de junio o comienzos de julio, en el que abordaré todas las acusaciones que se han hecho a Michael Jackson por abuso sexual y daré respuestas detalladas. Dejadme un comentario por favor y decidme si queréis que haga algún directo algún día en el canal o si queréis que grabe algún vídeo para explicaros cómo fue el día que vi a Michael Jackson en persona en Londres en 2006. Y seguidme también en Twitter, en Instagram o en Facebook, que todos los días comparto noticias y nuevos detalles sobre todos estos temas. Un abrazo muy grande.